En nuestro grupo de investigación Hizkuntzalaritza teorikora aldea estudiamos el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Hay muchas especies, incluida la humana, que tienen la capacidad de comunicarse. ¿Pero todos tenemos lenguaje? Aquí veis el ejemplo de los monos Vervet. Se aprecia que el tipo de la llamada de alarma es diferente según el tipo de depredador que les acecha y por qué medio se acerca a este, lo que les permite que la respuesta adaptativa que se genera sea distinta. Gracias a esto, si el depredador es, por ejemplo, un leopardo que se acerca por tierra, se subirán al árbol para huir. Si es un águila que viene por el cielo, se bajarán del árbol, mirarán hacia arriba y se resguardarán en un sitio cubierto. En cambio, si se trata de una serpiente, lo que harán será mirar hacia abajo. Podemos preguntarnos si esto es lenguaje o no. Sin duda, con sus llamadas, los monos Vervet están comunicándose entre ellos. Sin embargo, no podemos decir que tengan un lenguaje, en el sentido del lenguaje humano. En contraste con los sistemas de comunicación de otras especies, el lenguaje humano nos permite hablar de sucesos que han ocurrido en el pasado, que están ocurriendo en el presente o que pueden ocurrir en el futuro. Podemos negar, mentir. Nuestro lenguaje nos permite tener pensamientos complejos y comunicarlos a nuestros congéneres, planear el futuro y, lo más importante, debido a su estructura, los humanos, podemos crear infinitas frases de complejidad y significado ilimitados. Nada de eso es posible en el caso de los monos Vervet, ni en el de la mayoría de las especies del planeta. Vamos a ver ahora cómo funciona el lenguaje. Elena gustar verde, ¿se entiende, verdad? Podríamos hablar de esta manera y entendernos, pero no lo hacemos. Oraciones como esta no se pueden considerar lenguaje. Nos falta algo. Nos faltan las pequeñas palabras como él, le, él. Nos olvidamos fácilmente de estas palabras, pero sin ellas no hay lenguaje. Podemos decir que hay dos tipos de palabras. Por un lado están lo que podemos llamar tablas, palabras de contenido que hacen referencia a los elementos reales del mundo, como Elena, gustar, verde. Por otro lado están los tornillos, esas pequeñas palabras que sirven para unir las palabras de contenido y dotarlas de una estructura. Ensamblar muebles consiste en unir esas tablas y para ello necesitamos los tornillos. En el lenguaje pasa lo mismo, unimos palabras de contenido mediante las palabras pequeñas. Y así construimos estructuras. La diferencia es que esa labor no la hacemos con las manos, sino mediante el ordenador más potente de la naturaleza, nuestro cerebro. Las oraciones, como las mesas, las creamos uniendo piezas de una determinada manera, uniendo las palabras mediante tornillos, esas pequeñas palabras de las que hemos hablado antes. Hemos dicho que utilizamos el cerebro. ¿Pero qué áreas del cerebro exactamente? Esta es una cuestión compleja, pero hay dos regiones del cerebro, el área de Broca y el área de Wernicke, que juegan un papel fundamental. De modo general, podemos decir que el área de Broca está relacionada con la producción del lenguaje, la sintaxis y la gramática. El área de Wernicke está relacionada con el léxico y la interpretación. Estas dos áreas están conectadas entre sí, lo que nos permite producir e interpretar oraciones completas con significado. Veamos ahora algo sobre el lenguaje y neurodiversidad. Hay tantos cerebros como personas. Por eso existen diferentes maneras de ver el mundo y de comunicarse. A este fenómeno lo llamamos neurodiversidad. Para parte de la población, adquirir y usar el lenguaje o comprender las interacciones humanas puede ser un desafío, mientras que para otra parte se trata de un proceso inconsciente o muy simple. Este es el caso, por ejemplo, de las personas con trastorno específico del lenguaje o con trastornos del espectro del autismo. La diversidad en capacidad verbal en el TEA, o trastorno del espectro del autismo, es especialmente llamativa. Hablamos del trastorno del espectro autista porque se considera un continuo. No todas las personas con TEA tienen problemas con el lenguaje, aunque casi todas lo tengan con la comunicación. Sin embargo, es frecuente que adquieran el lenguaje tarde y a veces con mucho esfuerzo. En las personas con TEA, el 25% de las personas no llegan a adquirir nunca el lenguaje. En otros casos, sin embargo, dominan varias lenguas y pueden aprenderlas viendo YouTube o la televisión, cosa que los neurotípicos raramente consiguen hacer. Hay una gran diversidad y un amplio espectro de personas con TEA.
con una notable variación en cuanto al número de palabras que usan y la complejidad de las oraciones que construyen, lo que influye decisivamente en la manera que encuentran para comunicarse. Ahora que sabemos qué es el lenguaje, cómo funciona y dónde lo codificamos, vamos a dar una vuelta por el mundo para ver la diversidad lingüística que tenemos. Pregunta: ¿cuántas lenguas hay en el mundo? ¿Cuántas creéis? ¿50? ¿100? ¿1000 más o menos? En el mundo tenemos aproximadamente unas 7000 lenguas documentadas. Sorprendente, ¿verdad? Esto es lo que tenemos ahora, pero no sabemos lo que tendremos en el futuro. Veamos algunos datos. En esta tabla del lingüista David Crystal del año 2000 podemos ver el número de hablantes que tienen las lenguas del mundo. Vemos que, por ejemplo, solo son 8 las lenguas que tienen 100 millones de hablantes o más, como por ejemplo el mandarín, el inglés o el hindi, que sin embargo hay muchas lenguas con un número pequeño de hablantes. Podemos resumir estos datos de la siguiente manera. Si dividimos las lenguas recogidas en esta tabla en dos, observamos que existe una enorme riqueza y diversidad lingüística, y que de entre las lenguas existentes, solo son un 18% de las mismas tienen un gran número de hablantes, mientras que la mayoría de las lenguas, un 81%, tienen menos de 1 millón de hablantes. El 96% de las cerca de 7.000 lenguas del mundo son habladas por solo el 3% de la población mundial. Esto nos lleva a darnos cuenta de la trágica realidad. Pese a que existen muchas lenguas en la actualidad, dado que una gran parte de las mismas son lenguas minoritarias o muy minoritarias, tienen muy pocos hablantes y no están siendo transmitidas a las nuevas generaciones. Cuando los últimos hablantes de estas lenguas fallezcan, estas lenguas morirán con ellos. Pregunta: ¿dónde situaríamos el euskera dentro de este espectro de lenguaje? El euskera tiene alrededor de 751.500 hablantes, por lo que, aunque pueda sorprender, el euskera se sitúa entre las lenguas que más hablantes tiene. De todas formas, no tenemos que dejarnos engañar al saber que el euskera tiene tantos hablantes. Otro factor a tener en cuenta en cuanto a la vida o supervivencia de las lenguas sería la vitalidad etnolingüística. Tenemos que ser conscientes de que hay un gran número de lenguas, la gran mayoría, que están en peligro de extinción. Solo en Europa hay 20 lenguas en peligro de extinción. Al ritmo de extinción actual, cada 2 semanas muere una lengua. Debemos preservar esa diversidad lingüística que tenemos. Hablemos un poco de lenguas y dialectos. Los dialectos no se juzgan siempre de la misma manera. Por ejemplo, ¿qué opinamos de alguien que dice «me se ha caído» en vez de «se me ha caído»? ¿Nos parece que está mal dicho? No nos causa la misma impresión, en cambio, escuchar «ayer vine con Miquel y le ayudé con las compras». O si serías más alta llegarías a la balda, ¿verdad? Estos ejemplos están todos bien dichos en el habla de algunos hablantes. Únicamente son diferentes a la norma establecida. El que nosotros los juzguemos diferentes significa que el habla de diferentes personas no se valora en base a criterios lingüísticos. Muchas veces hay factores ideológicos o sociales que nos condicionan. Vamos a dar otra vuelta por el mundo. Fijémonos en esta oración y en el orden de sus palabras. Anne helado come. ¿Podemos decir esto en inglés? No, en inglés el orden sería Anne come helado. Sujeto, verbo, objeto. ¿Entendido? ¿Pero podemos decir esto en alguna otra lengua? ¿Se os ocurre alguna? En euskera sí lo podríamos decir. Anek isoskia jaten du. Sujeto, objeto, verbo. Aquí podemos ver que el orden de las palabras cambia en euskera y en inglés. ¿En castellano cómo sería? En castellano el orden de las palabras sería como en inglés. Aquí tenemos un mapa con muchas de las lenguas del mundo y su orden canónico de palabras. Como estaba hablando del sujeto, verbo, objeto. Hasta ahora hemos visto los órdenes sujeto, verbo, objeto o sujeto, objeto, verbo. Pero también existen las demás combinaciones posibles entre estos 3 elementos. Y aunque nos pueda parecer extraño, el orden canónico más común entre las lenguas del mundo es el que usa el euskera o el japonés, sujeto, objeto, verbo, muy seguido por el del castellano o el inglés, sujeto, verbo, objeto. Aunque, como ya hemos dicho, existen todas las combinaciones posibles. Ya hemos visto lo enormemente variadas que pueden ser las lenguas, y esta no es la única forma en la que se presenta la variedad en el lenguaje.
Cuando lo usamos, podemos comunicar cualquier pensamiento o cualquier sentimiento. Mediante el lenguaje también conseguimos hacer reír. Podemos hablar también con nosotros mismos, y aunque no esté bien, también podemos mentir. En ocasiones, las oraciones que producimos pueden ser ambiguas y pueden tener más de una interpretación posible. Y a veces necesitamos del contexto para poder desambiguar e interpretar correctamente dichas oraciones y lo que quieren comunicar. Esto es algo que ocurre frecuentemente en el caso de los chistes, las bromas o la ironía. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Pensáis que este hombre está hablando en serio? No, este hombre está siendo irónico, pues todo el mundo sabe que nadie considera que cuando llueve haga buen tiempo o buen día para ir de excursión. Muchos de los estímulos con los que trabajamos, y entre ellos también los estímulos del lenguaje, son ambiguos. El contexto es fundamental para darles un sentido. Mirad aquí. Ahí pone A, B, C. Aquí leemos Anne ha ido al parque. Y aquí leemos 12, 13, 14, ¿verdad? Ahora todos juntos. A, B, C. Anne ha ido al parque. 12, 13, 14. Y ahora, si os fijáis bien, se ve perfectamente como la B y el 13 son en realidad el mismo signo. Aquí es difícil darse cuenta. Sin embargo, les otorgamos diferente sentido, porque estaban en diferentes contextos. Y efectivamente, como este ejemplo, hay muchos. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de cómo usamos la información contextual para elegir un sentido u otro. Hemos hablado de la estructura del lenguaje y para qué sirve. ¿Pero cómo producimos los sonidos? Para poder hablar necesitamos un elemento muy importante, el aire. Para producir sonidos, el aire tiene que pasar a través de la garganta y llegar a la boca. En este vídeo lo podemos ver muy bien. Bean, beat, bends, boy, budge, cease. Hemos dicho que para producir sonidos el aire tiene que llegar a la boca, pero antes de eso tiene que pasar por las cuerdas vocales y después por las cavidades supraglóticas. ¿Pero sabéis qué son las cuerdas vocales? ¿Las habéis visto alguna vez? Estos son unas cuerdas vocales, las que se encargan de la sonoridad de los sonidos, lo que llamamos fonación. Como veis en la imagen, las cuerdas vocales son unos músculos que se juntan y se separan con el paso del aire. Acabamos de ver cómo se producen los sonidos, pero ¿creéis que la voz es siempre necesaria para comunicarnos? Imagina que nos despojamos de nuestras mochilas, ser libre, de todo libre, libre al estar aquí. Como veis, la voz no siempre es necesaria. Hay personas que se comunican a través de las lenguas de signos. Las lenguas de signos tienen las mismas propiedades que las lenguas orales. En este vídeo hemos visto a una persona signante, que son las que se comunican a través de las lenguas de signos, interpretando una canción. Todas estas cuestiones las estudia la lingüística, y eso es lo que hacemos en nuestro grupo, el Hizkuntzalaritza Teorikoarako Taldea. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si los temas relacionados con el estudio del lenguaje os interesan y queréis saber más de nuestras investigaciones, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Estamos en el Centro de Investigación Micaela Portilla Ikergunea y en el email hitlinguistics@gmail.com.